empezar a grabar. Pues sus dudas ahora sí. Igual que la clase pasada. Yo tengo dudas con la ecuación de Fisher especialmente en el mercado de, Ajá. ¿cómo se llamaba? El mercado monetario, me parece. Ujú. En realidad eso me costó un poco de trabajo como, o sea, entiendo las variables y todo, pero interpretarlo y el de entender un poco el porqué de todo. Pero la ecuación de Fisher. La ecuación de Fisher. Pero la ecuación de Fisher de la tasa de interés o la ecuación de Fisher de la oferta monetaria. De la oferta monetaria. Okay. Ok, entonces. A ver, entonces es Fisher, Fisher y Marshall. Los dos, la verdad, me costaron trabajo. Dar las respuestas en la guía. O sea, tengo respuestas, pero la verdad es que no, fue puro copy-paste de lo que tenía anotado. Pero, No lo entendí yo. pero ¿cuál es la duda? O sea, si ya lo contestaste, ¿cuál es la duda? O sea, en específico, ¿cuál es la duda? Por ejemplo, en la pregunta 46 dice, ay, dice, ¿por qué se dice que la inflación es un fenómeno monetario? Ujú, Y, por ejemplo, o sea, en los videos, en mis apuntes dice como que, o sea, que las variables están dadas, ¿no? Lo de velocidad ujú, de, ujú, de circulación de dinero y la de las transacciones. ujú. Que o sea, no sé si esté correcta la interpretación, pero que por ende, como son las únicas variables que no son fijas o dadas, la cantidad de dinero y los precios están directamente relacionados. Y si uno sube, el otro sube y por tanto la inflación. Ok. O sea, no sé si es correcto. No, está bien, pero a ver. eh, ellos piensan, ellos piensan que la producción está dada. Em, a ver, uno de los supuestos es que la producción, el producto es de pleno empleo. O sea, que el producto sea de pleno empleo quiere decir que se está produciendo a toda la capacidad. ¿Sí? Entonces, ya sea que tú estés viendo em, M por B igual a P por Y o este, bueno, M por Y, P por Y o P por T, ¿no? Las transacciones, o estés viendo M, M por 1 sobre K por P por T, algo así, ¿no? Ellos están suponiendo que esta T es fija. Si lo vemos desde el otro punto, la otra ecuación es M 1 sobre B P por Y, que esta es la producción de pleno empleo potencial o lo que sea, o pleno empleo. Entonces, si esta es fija porque está determinada por las costumbres, por las instituciones, pues esta no se mueve. Esta es de pleno empleo, pues esta tampoco se mueve. Ya no puedo producir más. Este, entonces, si incrementa M, para que esto se mantenga igual, pues tiene que incrementar P. Esa es la visión que ellos traen. O sea,
si la cantidad de dinero aumenta, ¿a quién puede influir? ¿A la velocidad? Pues no, porque es fija. ¿A la producción? Pues no, porque ya es la máxima producción. Entonces, si aumenta la cantidad de dinero, van a aumentar los precios. Entonces, ¿por qué dice que es en todo momento un fenómeno monetario? Porque está suponiendo que los precios aumentan de acuerdo al aumento de la cantidad de dinero. Y el dinero es moneda. Entonces, por eso dicen que el incremento en precios es un fenómeno monetario. Eso sería nada más. No hay mucha diferencia entre que sea el enfoque de transacciones, ¿no? O a ver, acá, este es al revés aquí. Este no es, este es acá. Este es aquí K, ¿no? Y esto representa la proporción de billetes y monedas, ¿no? Proporción de billetes y monedas. Entonces, lo mismo, si esto está dado, si esto es fijo y esto también es fijo, pues un incremento en M se traduce en incremento en P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya, o sea, no se pueden mover, K y T no se pueden mover. Entonces, los precios incrementan cada vez que incremente la cantidad de dinero. Por eso es un fenómeno monetario. Un fenómeno monetario tiene que ver con la moneda, a diferencia de un fenómeno real que no tiene que ver con la moneda, sino tiene que ver con las condiciones reales de los mercados, ¿no? Eso es lo que ellos están pensando. No sé si quede duda. Si quede claro más o menos o tengan duda de eso. Ya me quedó más claro, profe. Gracias. ¿Sí? Va. ¿Ya nada más? A ver, aquí hay algo en el chat. Ok. Dice, profe, yo tengo duda en cuáles son los factores que afectan la propensión marginal a consumir. Bueno, en ese video ahí expliqué, son como 5 factores. Tiene que ver primero con los ingresos, el salario, luego el ingreso neto, luego la tasa de interés, y luego los impuestos, más o menos. Y esos son son como 5 factores, cuatro factores de hecho, 4 factores que modifican la propensión marginal a consumir. El primero es el ingreso, el salario de los trabajadores. El segundo es el ingreso neto. El tercero tiene que ver el valor de los activos, la riqueza. El cuarto está relacionado con la tasa de interés. Y el quinto es los impuestos. Es la política del banco central, ¿sí? Entonces, en la medida que vayan modificándose, se modifica la propensión marginal a consumir. ¿Cómo? Pues ahí va a variar, ¿no? Si aumentan los ingresos, si aumenta el salario o los ingresos netos, el ingreso neto, en general yo sé que esto me puede llevar a que incremente la propensión, ¿sí? El ingreso neto, si incrementa el salario, va a incrementar el consumo. Pero a lo mejor la propensión disminuye. ¿Por qué? Porque en general, cada vez que me hago más rico, gasto menos de mi ingreso. Entonces sube el consumo, pero menos que proporcional.
El ingreso neto también tendría el mismo efecto. Subir el consumo y disminuir poco la propensión. ¿Sí? El tercer factor, la riqueza o el valor de los activos, si aumenta la riqueza, en general va a aumentar el consumo, pero la propensión puede llegar a disminuir igual. Aquí lo que está diciendo Keynes es acerca de cómo afecta. Los ricos tienen activos financieros, cuentas en el banco, obras de arte. Entonces, si aumenta el valor de todos esos bienes, pues en general van a poder consumir más, ¿sí? Pero obviamente, si ya eres muy rico, pues es la proporción de ingresos que gastas en tu consumo es cada vez menor. Entonces, si aumenta la riqueza, aumenta en general el consumo, pero menos que proporcional a su incremento en la riqueza. Es lo mismo. Entonces, estos tres factores aumentan el consumo. ¿Cuál es el efecto que tengan en la propensión? Tendría que disminuir, ¿sí? Luego el otro, la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, en general, ¿qué va a pasar? Pues se va a encarecer el costo del dinero, ¿sí? Entonces, eso puede tener un efecto a disminuir el consumo. ¿Por qué? Porque suponen que a un aumento de la tasa de interés, los agentes querrán meter un poco de dinero al banco para ahorrarlo, ¿no? Entonces, esto tendería a disminuir un poco el consumo y en ese sentido la propensión a consumir, dependiendo del nivel de riqueza en que se encuentre, si disminuye el consumo por cada unidad de ingreso, pues la propensión también tendría que disminuir, ¿no? ¿Sí? Porque si la tasa de interés es alta, para los niveles de ingreso altos, disminuye el consumo y disminuye la propensión. ¿Sí? Porque estamos hablando de la gente que tiene para ahorrar, que la gente que tiene para meter en comprar CETES, lo que sea, ¿no? Entonces, un aumento en la tasa tendría que disminuir el consumo y la propensión. El último son los impuestos. En general, si aumentan los impuestos, eso va a disminuir el consumo. Consumo para todas las unidades de gasto, ¿sí? Y la propensión marginal a consumir, pues esa, en términos de la propensión como tal, no se modificaría. ¿Por qué? Porque la propensión depende de la riqueza. Entonces, si el aumento en los impuestos nos quita ingreso, ¿no? Depende en qué estructura del ingreso nos encontremos. Si nos quita mucho ingreso, a lo mejor pasamos de ser clase media a ser pobres. Y entonces ahí lo que pasaría es incrementar la propensión, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora te está quitando el Estado cierta parte de tu ingreso y ya no lo puedes gastar. Ya no lo puedes gastar. Entonces ahora te haces más pobre y ahora por cualquier aumento del ingreso terminas por consumir lo que puedas más en proporción, pero estamos hablando de los niveles de deciles de ingreso.
En los deciles más altos, pues la caída del ingreso, digo, el aumento de los impuestos, traería como consecuencia, sí, cierta caída en el consumo, pero en general la propensión ya es baja. A niveles de ingreso alto, la propensión a consumir es baja. Entonces aquí lo que interesa es ver cuál es el efecto directo sobre el consumo, ¿no? Más allá de la proporción, porque la propensión puede variar en tanto yo sea de clase baja o de clase alta. Entonces habría que ver que el salario en general aumenta el consumo. Sabemos, dependiendo en qué estrato del ingreso me encuentre, puede variar esa caída la propensión, ¿no? Si soy clase muy pobre, el incremento en el salario se va a traducir en un incremento en el consumo en general, ¿sí? Entonces, yo lo vería así en términos del consumo directo, ¿no? Un aumento en el salario aumenta el consumo, un aumento en el ingreso neto aumenta el consumo, el aumento en la riqueza aumenta el consumo, el aumento en la tasa de interés disminuye el consumo y el aumento en los impuestos disminuye el consumo, ¿no? Eso es lo que viene a explicar Keynes, y el efecto sobre la proporción va a ser diferenciado, ¿no? Luego dice, pregunta con la 51, ¿cómo se conceptualiza el trabajo en el modelo clásico? Pues el trabajo para los clásicos es un mal. ¿Qué quiere decir? Que a la gente en general no le gusta trabajar porque en ese modelo, porque está suponiendo que para trabajar yo tengo que renunciar a mi ocio, ¿no? Entonces yo prefiero mi ocio a trabajar. Tengo que trabajar porque me pagan un salario, pero en general el acto de trabajar es un mal. Así lo ven los clásicos, ¿no? Y se pregunta, bueno, yo pregunto ahí en esa, si usted está de acuerdo que el trabajo sea un mal. Yo les pregunto ahí cada quien, si están de acuerdo en esta concepción. Entonces, si hay gente que le gusta ir a trabajar, que le gusta, disfruta su trabajo, pues no necesariamente el trabajo es un mal. Tal vez ciertos tipos de trabajo podrían ser un mal, ¿no? Pero no todos. En general, la actividad trabajo, desde otro punto de vista, a los individuos los hace sentir bien, ¿no? Los hace sentir útiles, o hay gente que le gusta trabajar, y hay gente que en exceso les gusta trabajar, ¿no? Ahí están los workaholics, algo así les llaman, ¿sí? Es gente que le gusta trabajar en exceso, ¿sí? Entonces, no se puede decir de una manera general que el trabajo sea un mal, ¿no? Para uno representa un bien, ¿sí? Entonces, para uno representa una forma de superarse, ¿sí? Entonces, para mí es disfrutar. A mí me gusta repasar estas cosas. Yo amo mi trabajo, ¿no? Entonces, para mí no es un mal. Para los clásicos suponen que sí. Entonces, esa es la concepción clásica del trabajo. Dice, yo tengo duda en el problema 21. ¿Podría poner otro ejemplo, por favor? Pues yo lo pongo, pero no sé cuál sea la 21, ¿no? Si me la pueden repetir, por favor. Es la que dice del precio de la acción de Bimbo. Se encuentra en 43.25 pesos por acción. Y se observa una tendencia creciente y ya muestra ahí una gráfica. Y ya luego dice, diga cuál es la expectativa sobre sus ganancias y cuál sería la expectativa sobre la tasa de interés del Banco Central según la tendencia. Ok. Entonces, más allá de que ponga un ejemplo o no, voy a poner algo general, ¿sí?
Entonces, si yo veo que, por ejemplo, la acción de Cemex viene así, este es el precio de la acción en el tiempo y este es el tiempo. Si yo veo que tiene esta tendencia, ¿qué puedo pensar sobre la rentabilidad de la empresa? Les pregunto. ¿Está disminuyendo? Ok. Entonces, eso puede ser por dos factores. Acuérdense que este es el precio de demanda. El precio de demanda se explica por los rendimientos probables de la empresa y la tasa de interés, ¿sí? Entonces, si esto está cayendo, puede ser que las ganancias estén cayendo o que se espere que la tasa La tasa suba. que la tasa suba, ¿no? O sea, en cualquier puede ser por dos factores, o que pasen los dos, que se espere que la tasa suba y que las ganancias estén cayendo, ¿sí? Entonces eso me va a llevar a que la acción de Cemex caiga, ¿no? Por otro lado, si estoy viendo la acción de otra empresa y que va así, pues al revés, ¿no? Lo que está pasando es o que las ganancias, se cree que las ganancias van a crecer o que la tasa va a caer, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, yo tengo una expectativa sobre ganancias y sobre tasa de interés. No sé si quede claro ahí, chamacos. En el modelo en el modelo keynesiano, ¿no? Ellos están suponiendo expectativas, y en general los mercados financieros son expectativas sobre el futuro, ¿sí? Entonces, yo voy a comprar hoy cuando creo que la rentabilidad de la empresa va a subir o que la tasa va a caer. Voy a vender cuando creo que no le va a ir muy bien a la empresa en el futuro, o cuando veo que el Banco Central va a empezar a cobrar más por los créditos, o en general por la liquidez en el mercado financiero. Entonces, tengo esos dos momentos. Yo lo único que tengo que saber es cuándo comprar y cuándo vender, ¿no? ¿Cuándo voy a comprar? Les pregunto, ¿cuándo compro? ¿Cuándo espero qué? ¿No? Eso les tiene que quedar claro. Si tienen claro eso, pues ya. ¿Cuándo vendo? ¿Vale? ¿Sí queda claro o no? Sí, pero... Perdón, pero a mí no me quedó un tanto claro, perdóneme. Lo que pasa es que me perdí con respecto a el significado de el pi en este caso. ¿El pi? Pi es ganancia. Bueno. Pi es ganancia, la ganancia esperada de las empresas. Ahí van ya 3 videos en donde ahí se define qué es el precio de demanda, ¿sí? El precio de demanda, eso de acá arriba son las ganancias futuras probables que tienen cierta incertidumbre, ¿no? Son una promesa de ganancia, ¿sí? O sea, claro. Entonces, ese sí. Ajá. Entonces, sí, Julio, te escucho. Nada más era ese, profe, ahorita porque estoy completando algunas cosas y no se me había ido. Una disculpa. No te preocupes. Entonces, no sé si quede claro o no. ¿Sí? O sea, ¿cuándo voy a vender? Cuando espero que la tasa va a subir o que las ganancias van a caer. ¿Cuándo voy a comprar? Cuando espero que la tasa vaya a bajar y que las ganancias vayan a subir, ¿no? Porque yo sé que si suben las ganancias, pues sube el precio. Y si yo compro ahorita a este precio, al rato vendo a este de acá y voy a ganar, voy a tener una ganancia mayor. Esa es la cosa, es la combinación. Si yo compro ahorita y estoy esperando que baje, pues mejor
vendo de una vez, porque si no voy a vender acá y voy a perder, ¿no? Entonces la cuestión ahí. ¿Hay alguna diferencia entre el desempleo friccional y el voluntario? En general, sí, ¿no? El desempleo friccional tiene que ver con el problema de qué tan eficiente sea el sistema de empleo, ¿no? Si yo salgo de la universidad y luego encuentro empleo, pues eso es muy eficiente y no habría desempleo friccional, porque en el momento en que yo salgo me contactan con un empleador y me quedo con un trabajo, ¿no? Eso es el desempleo friccional. Si el sistema institucional para hacer el match entre los desempleados o la gente que va a salir de un empleo para cambiarse a otro, o que va a adquirir su primer empleo, si eso es muy eficiente, pues realmente reduce el desempleo friccional. Pero por eso es el desempleo friccional, porque tiene que ver con esa fricción de encontrar trabajo, pero no tiene nada que ver con el desempleo voluntario. El desempleo voluntario es otra cosa, que yo decido no trabajar. Entonces ahí no tiene nada que ver con el desempleo friccional. El desempleo voluntario es que yo decido, al salario que existe, no trabajar. Entonces el desempleo friccional es la gente que está buscando empleo y que todavía no lo encuentra, que se encuentra en un tránsito, ¿no? De que dejó un empleo o que está buscando su primer empleo. Entonces, mientras no lo encuentre, es un desempleado friccional. Y el desempleo voluntario es aquella persona que no desea trabajar al salario vigente y se queda en su casa porque no quiere trabajar, según el modelo clásico. No sé si tengan dudas ahí. ¿Más? Porque sí me resolvió la duda, muchas gracias. Ok. Entonces dice, luego tengo otra aquí que dice, ¿qué se entiende por rendimientos decrecientes del trabajo? Los rendimientos decrecientes del trabajo en el modelo clásico tiene que ver con que si yo tengo mi función de producción, que ya es lo que habíamos visto, ¿sí? Y yo tengo empleados, el primer empleado, el segundo empleado, el tercero, ¿sí? El primero me produce todo esto, ¿sí? Todo esto. Esto es lo que me aporta la producción el primero. El segundo me aporta esto de aquí, Q2. Entonces, si se dan cuenta, esta área, este triangulito, en general, este incremento va a ser más grande que este incremento. Y el tercero también me va a aportar, ya el triangulito cada vez va a ser más chiquito. Y el aporte va a ir disminuyendo. Entonces a eso le llaman en el modelo clásico los rendimientos decrecientes del trabajo, ¿sí? Que el aporte de cada uno de los trabajadores a la producción cada vez es menor, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo le llamaría? Bueno, es el aporte del aumento en una unidad de trabajo o un trabajador es menor que proporcional, ¿sí? Yo aumento en uno, en el primero hay un aumento, es el más grande, y a partir de ahí el aumento a la proporción, el aumento a la producción cada vez es menor, ¿no? Y lo voy viendo aquí en esta área, cada vez es menor el aumento. Entonces esos son los rendimientos decrecientes, que por una unidad de trabajo que aumente, ya el aporte de esa unidad de trabajo al proceso productivo cada vez es menor.
Y eso está dado por por la forma de la función de producción. Si yo supusiera otra función de producción, pues los rendimientos serían distintos, ¿sí? Y esa es la cosa. ¿Qué está suponiendo ahí los clásicos? Que, por ejemplo, los rendimientos decrecientes se dan cuando el capital es fijo y yo estoy metiendo más trabajadores en un cierto lugar y en lugar de ayudarse se estorban, ¿no? Por ejemplo, que sería algo ilógico, pero por eso también el supuesto es un poco ilógico. Imagínense que estoy en un call center y cada trabajador necesita su computadora y su teléfono para hacer las llamadas. Esto implicaría que yo pusiera, no sé, a otra persona en el mismo lugar. Entonces tengo a dos cuates que tienen una computadora y un teléfono, ¿no? Entonces a lo mejor se pueden ayudar, ¿no? A ver, uno se dedica a estar metiendo ahí la información de los clientes y el otro habla por teléfono. Pero si ya meto un tercero, ya el aporte hasta se van a estorbar, ¿no? Ya puede ser que hasta se estorben, ¿no? En ese, porque nada más hay una computadora y un teléfono. Y entonces primero uno se ocupaba tanto de la computadora como el teléfono, después con dos uno utilizaba la computadora y el teléfono, y ahora con tres, pues ¿qué va a hacer el tercero, no? A lo mejor se estorban, ¿no? Que voy a contestar el teléfono y me lo agarra el otro, entonces puede que eso esté pasando. El capital es fijo, en este caso la computadora y el teléfono, y van metiendo trabajadores, ¿no? Entonces puede haber un nivel en donde ya no se ayuden, sino que se lleguen hasta estorbar. Entonces esa sería como una explicación real de lo que están pensando con esta idea de los rendimientos decrecientes. A ver, dice luego aquí Julio, tengo dudas en la 53, los efectos en el mercado de fondos prestables, mercado de bienes y mercado de trabajo, ¿de qué? Es que si viene la pregunta, pero no sé si tal vez yo le borré algo por accidente, pero así venía, por eso me queda un poquito de duda. ¿Se refiere al impacto en el mercado de cada uno de estos tres o ¿pero de qué? de los fondos prestables, del mercado de bienes y del mercado de trabajo? Sí, pero ¿de qué? ¿Los efectos de qué? ¿De quién o qué? A ver, Horacio. La pregunta dice los efectos del incremento en M. Del incremento en M, ¿no? Eso no lo tengo, perdón, eso no lo tenía. Los efectos del incremento en M. La clase pasada lo di, de hecho. Sale. Eso está ahí en el video de la clase pasada. De hecho, se explica tanto el incremento en M como el incremento en la tecnología en los videos de la clase pasada. Entonces, Ahí lo checo. por favor, sí. Claro, pero una disculpa. No hay ningún problema. No sé cómo se sientan. ¿Ya no hay más preguntas? Dice, bajo el desempleo involuntario, ¿cómo se modifica la curva de oferta en el modelo clásico? Si el desempleo fuera involuntario, la curva de oferta es una cosa así. La curva de oferta es una cosa así, la demanda es así. Entonces esta es oferta de trabajo, esta es demanda de trabajo. ¿Cómo se modificaría la curva bajo
el supuesto clásico, la curva tiene pendiente positiva, ¿sí? Y aquí estaría, digamos, el equilibrio, ¿no? Salario real y nivel de empleo. Si el desempleo fuera involuntario, pues lo que pasaría es que la curva de oferta, lo voy a poner acá abajo, la curva de oferta se volvería totalmente vertical, indicando que los trabajadores estarían dispuestos a dar más trabajo o el que les demandaran al mismo salario. Acá no, acá yo ofrezco más trabajo siempre y cuando me ofrezcan más salario. Si me ofrecen más salario, ofrezco más trabajo. Si me ofrecen menos salario, ofrezco menos trabajo, ¿no? Entonces aquí veo para acá y para acá, ¿sí? En el caso del desempleo involuntario, la curva de oferta implicaría esto, y la demanda, si yo junto aquí a la demanda LD, y este es LD y LS, ¿no? Entonces, aquí, si la demanda aumenta, yo estoy dispuesto a dar más trabajo al mismo salario, ¿sí? Entonces esa sería más o menos cómo se cambia la curva de oferta en el modelo clásico cuando se supone desempleo involuntario, más o menos. Luego dice, ¿cuál es el efecto del cambio técnico dentro del modelo clásico de los 4 mercados? Bueno, ese ya lo expliqué varias veces en los videos anteriores, ¿no? No los han visto. Entonces, sí, échenle ojo a los videos, ¿no? Yo lo que puedo hacer aquí rápido, puedo esbozar eso, pero sí, échenle ojo a los videos, porque si no estoy trabajando doble o triple aquí. Y lo voy a poner aquí. Entonces, aquí tengo el mercado de los fondos prestables. Bueno, voy a poner el mercado de los fondos prestables. Entonces, tengo el ahorro, la inversión. En general, si hay un cambio técnico, eso lo que va a hacer es desplazar la curva de inversión, porque incrementa la productividad del capital, productividad marginal del capital. El cambio técnico incrementa la productividad marginal del capital y hace que se desplace la curva de inversión. Entonces, si la inversión se desplaza, en general va a haber mayor rentabilidad y va a haber mucho más ahorro e inversión en el mercado, porque las empresas, como aumenta su rentabilidad, van a estar dispuestas a pagar una tasa de interés más alta, porque el mercado les ofrece mayor rentabilidad. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo sería que el cambio técnico va a desplazar la función de producción hacia arriba, ¿no? Entonces, dada una determinada oferta de trabajo, lo que va a pasar es que la demanda de trabajo se va a desplazar, ¿sí? Entonces los cambios se van a dar primero el desplazamiento hacia arriba, desplazamiento de la demanda de trabajo. Entonces es demanda de trabajo, se desplaza la demanda de trabajo, y lo que va a pasar es
que va a incrementar el salario real, va a incrementar la cantidad de trabajo. Entonces esto es lo que va a estar pasando. Obviamente, si yo tenía este nivel de empleo, ahora voy a tener este nivel de producción, y como aumenta el trabajo, pues voy a tener mayor producto en general, mayor empleo, mayor producto, ¿no? Entonces va a subir la producción y la oferta se va a desplazar, ¿no? Aquí acuérdense que hay una línea de referencia de 45 grados. Entonces lo que pasa es que yo paso de este nivel de oferta a este otro. Entonces, ¿qué está aumentando? La oferta. QS está aumentando, ¿sí? Entonces, si aumenta la oferta, dada la demanda, ¿sí?, yo voy a tener este incremento en la oferta, y entonces también van a bajar los precios, ¿sí? Entonces todo concuerda. El incremento en la tecnología aumenta la productividad, desplaza la función de producción, eso desplaza también la demanda de trabajo. Todos esos desplazamientos llevan un aumento en la cantidad de empleo, un aumento en el salario real, un aumento en la cantidad producida, el desplazamiento de la curva de oferta, una disminución en los precios, ¿no? Todos esos efectos ahí los está produciendo ese incremento en la tecnología. Luego dice: ok, a ver, Leonardo, no tengo ningún problema. Me surgió una duda de la pregunta 20. ¿Cómo está ese rollo de la compra y venta de acciones? A ver, explicar otra vez esa parte. ¿Cuándo voy a vender acciones? Cuando yo espere que la rentabilidad de la acción va a disminuir, o la tasa de interés, estoy esperando que la tasa de interés suba. Cuando estoy esperando eso, yo vendo acciones. ¿Cuándo voy a comprar? Cuando espere que la tasa de interés vaya a disminuir, o cuando la ganancia de la empresa vaya a subir, pero es una expectativa. Entonces, cuando tenga yo esas expectativas, en general voy a hacer la venta y la compra, ¿no? Entonces, otra vez, el precio de demanda del bien de capital está en función de la rentabilidad esperada y de la tasa de interés. Entonces, si yo espero que aumente la rentabilidad en el futuro y que baje la tasa de interés, entonces hoy voy a comprar. Porque si pasa eso en el futuro, el precio va a subir. Si espero que la ganancia caiga o que la tasa de interés suba, ¿no?, entonces voy a vender. ¿Sí? Porque si yo espero que pase eso, el precio va a caer. Y si yo tengo acciones, pues van a perder su valor. Entonces así es la lógica de la compra y la venta, ¿no? No sé si quede claro, chamacos. Ahorita no voy a contestar las 60 preguntas, ¿verdad? Imposible. Entonces, me está preguntando las mismas cosas. A lo mejor esas tienen dudas, las demás no. Está bien. Pero aprovechen el tiempo, ¿eh? ¿Algo más? Yo quería comentarles sobre
lo de matricularnos en el SEA es que lo intenté el viernes y ayer y me decía que no se podía. Pero, ¿por qué no se podía? O sea, me decía, no te puedes matricular en este curso, pero no me decía como que nada más a mí, no sé si es un error como de o qué, pero me aparecía REM y el nombre del curso y me decía que no se podía. Así no se podía matricular en el curso. Remedial, pero no es remedial. A ver, espérame. Profe, No, lo que Ajá. pasa es que hay dos, o sea, está el REM y ese REM, pues como es remedial, no se tiene que hacer nada. Pero si buscas más adelante en macroeconomía, el 302 con el Ujú. nombre del profe, ya ahí sí se puede. No sé si lo quieras intentar de una vez para verificar que te pudiste matricular. Ah, sí, voy, gracias. A ver, entonces, ¿quién falta de matricular? Aquí ya tengo varios. Yo falto, pero me pasó la misma situación que la compañera del REM. Por eso le iba a preguntar eso. Pero ¿queda resuelto o no? Espera, lo estoy haciendo. Ok. A ver, Leonardo, luego David y luego Melissa. no, profe, disculpe, es que dejé la mano alzada Ah, ok. para explicarlo con compañera del SEA. Ok. Melissa. Sí, lo mismo, para matricular. Ok. A ver, ¿dudas más del examen? Bueno, de la guía, porque, bueno, el examen, pues no es el examen, ¿no? Es la guía. Ok, dice Christopher. ¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia marginal del capital y la productividad marginal del capital? A ver, la productividad. Okay. La productividad marginal del capital, ¿no? Es una medida del rendimiento eh, rendimiento o rentabilidad del capital. Y aquí en esta medición no existe incertidumbre. ¿Sí? Si al caso existe el riesgo. ¿Sí? En la eficiencia marginal del capital también es una medida de rentabilidad. Una medida de rentabilidad, pero en esta medida de rentabilidad existe la incertidumbre. De hecho, así la define, ¿no? Es el rendimiento es el rendimiento que depende de las ventas probables, futuras e inciertas, ¿no? Entonces, la gran diferencia sería que una tiene incertidumbre y la otra no. En el caso clásico no existe la incertidumbre. En el caso keynesiano, sí. Entonces la eficiencia marginal del capital es una tasa de rentabilidad que está considerando la incertidumbre. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia. ¿Sale, Christopher? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Ya se inmatricularon? Ya, profe, ya encontré el curso, gracias. Ok. Sí, profe, igual ya me dejó. Gracias. Ok. ¿Qué más?
Como tal, profe, ¿en el examen va a venir algún problema de cálculo? Sí, claro que sí. Voy a dejar, creo que como unos 3 ejercicios de cálculo. Tasas de crecimiento, que calculen variables reales, ¿no? Salario real, todo lo que vimos, 3 ejercicios más o menos ahí. Lo demás puede ser teórico, ¿no? Tasa de crecimiento del PIB, que calculen la inflación en un periodo determinado. Eso les voy a pedir, ¿no? Entonces, vayan revisando eso. Les puedo pedir ahí que hagan el cálculo. Bueno, preguntas respecto, por ejemplo, del cómo se llega al ingreso nacional, ¿no? Ciertas preguntas acerca de contabilidad nacional y algunas preguntas teóricas, ¿no? Acerca del modelo clásico, ¿no? Modelo keynesiano. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Profe, ¿la de calcular la tasa de crecimiento es lo de la inflación? ¿Perdón? ¿La de calcular la tasa de crecimiento es lo de la inflación? Bueno, la tasa de crecimiento se utiliza tanto para sacar la inflación como para sacar la tasa de crecimiento del PIB. En general, la tasa de crecimiento pues, es una fórmula para calcular tasas y la puedes aplicar a quien sea, ¿no? Ya sea a la inflación o al PIB, ¿no? Entonces, acuérdense que es el año futuro, bueno, el año 1 menos el año 0, entre el año 0 por 100, esa es la tasa de crecimiento. Y ahí puedo aplicar tanto para la inflación como para el PIB, ¿no? Entonces, pues que hagan una diferencia, o sea, que es una variable nominal, que es una variable real, ¿no? Que eso lo vimos, ¿no? En el inicio, cómo hacer los cálculos. Ahí están los videos, ¿no? Nos metimos Banco de México y vimos varias cosas ahí. Entonces repasen eso. Gracias. ¿Vale? ¿Algo más? A ver, ya no hay más preguntas. Parece que no. ¿Ya todos están matriculados? ¿Algún problema ya con la matriculación? Profesor, Mándeme. ¿el día del examen tenemos que conectarnos aquí a la sesión o solamente No. hacemos el examen? No, solamente entren a hacer el examen, ¿no? Ok. No es necesario estar aquí. Ya la plataforma es bastante segura. Entonces, pues nada más eso. No sé si tengan entonces alguna otra duda o ya están listos para el examen. ¿Ya no hay dudas? Las preguntas van a ser muy sencillas de lo que vimos, ¿no? Entonces es del Ave María y ya. Entonces pues espero que les vaya bien el examen. Gracias. Gracias, Profe. profesor. Mándeme. Yo tengo duda en la 15 que dice qué efecto tiene la tasa de interés sobre la INK. ¿Sobre qué? ¿Sobre la eficiencia marginal del capital? Ajá.
¿Cuál es el efecto de la tasa de interés sobre la eficiencia marginal del capital o sobre la inversión? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué efecto tiene la tasa de interés sobre la eficiencia marginal del capital? Pues en general, a ver, la inversión yo tengo que, se va a realizar siempre y cuando la eficiencia marginal del capital sea mayor que la tasa de interés, ¿no? Entonces, si la tasa de interés sube, acuérdense que la eficiencia marginal del capital es una rentabilidad. Entonces, yo siempre tengo que comparar la rentabilidad del proyecto con respecto a la tasa de interés. Entonces, si sube la tasa de interés, pues en general lo que va a pasar es que va a reducir mi rentabilidad, ¿no? Entonces, ese sería el efecto de la tasa de interés sobre la eficiencia marginal del capital. Y esto detonaría que cayera la inversión. Porque si sube el costo de la inversión y baja la rentabilidad, pues entonces es menos rentable la inversión, ¿no? En general. ¿Sí? Sí, profe. Va. ¿Por qué? Gracias. Porque cuando sube la tasa, pues en general tienes que pagar más deuda, tienes que pagar más interés sobre la deuda, tienes que, te cuesta más ir a pedir un crédito, ¿sí? Entonces, es más costoso realizar un gasto de inversión. Y entonces, bueno, si sube tu costo, pues disminuye tu rentabilidad. Y si disminuye la rentabilidad, pues va a disminuir la inversión, ¿no? Va. ¿Qué más? Perdón, prof. Yo quisiera intentar hacer un ejemplo de esto que preguntó, me parece que fue Estefanía, de la rentabilidad marginal. Uh-huh. Por ejemplo, algo que haga peligrar la inversión per se. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita un tema que está muy hablado, la reforma eléctrica. Uh-huh. Se dicen que eso espanta a los inversores. ¿Por qué espanta a los inversores? Simplemente es tener control, según yo, no es que no se vaya a vender. A ver, pero... Ok. A ver, la reforma eléctrica. Sí, también no estoy preguntando algo muy fumado, de plano. ¿Mandé? No, a ver, la reforma eléctrica. Vamos a ver. La reforma eléctrica plantea algo muy sencillo, que el Estado retome el control de la producción de electricidad. ¿Sí? Entonces, si el Estado retoma el control de la producción de electricidad, y bueno, de hecho lo que se está planteando es que los privados tengan el 40 y creo que el 46% del mercado y el Estado tenga el 54, es 48, creo que es de 48 a 52. Así es, profe. 48 y 52%. Entonces, esa es la repartición del mercado. Si les está dejando mercado, pues no entiendo por qué están chillando. Están chillando porque el problema de la reforma, que también implica ya no pagarles a estos. Hay productores de energías limpias, ¿no?, que distribuyen a través de CFE su energía, pero la distribuyen en el día, ¿sí? Entonces, los eólicos
generan energía en el día, o los de celdas solares, lo que sea, en el día, y la distribuyen a través de la infraestructura de CFE, y a ellos les pagan. El CFE está obligada a comprarles esa energía y a no cobrarles en la noche, ¿no? A ver, estas energías limpias solamente funcionan en el día o cuando hay aire. Y, por ejemplo, estas empresas gastan energía en la noche. Entonces, lo que están pasándole al Estado es el costo del almacenamiento. O sea, este costo no lo están absorbiendo ellas, ni el costo de distribución. Entonces, precisamente como esto se acaba con la reforma, pues están chillando. Pero están chillando porque, a ver, si yo tengo celdas solares, ¿a qué horas puedo generar energía? Yo, imagínense. ¿A qué horas genero energía? Pues en el día, ¿no? ¿Sí? Ahora, esa energía yo la puedo almacenar. ¿Se puede almacenar o no? No se puede, prof. Bueno, si tuviera ahí unas super baterías de litio y todo eso, ok. Entonces, el problema de estos cuates es que distribuyen en el día y en la noche tiene que distribuir CFE, ¿no? Y ellos, la energía para almacenarse, pues se tendría que tener una infraestructura de almacenamiento que no pagan los privados y quieren que pague el Estado. Y quieren que el Estado en la noche les siga dando energía, que ya no les cobren energía en la noche, ¿no? O sea, es un rollo ahí, es una tranza de los privados, ¿sí? O sea, no quieren pagar luz, pero tampoco quieren pagar una infraestructura para guardar su energía, y quieren que el Estado la absorba. Entonces, bueno, tienen un mercado del 48%, ¿no? Y quieren que el Estado les pague ciertos costos, y por eso están chillando. Pues, ¿qué te puedo decir yo, Julio? Si el Estado retomara el control de la producción energética, pues en general, pues sí estaría corriendo a los privados, pero no es el caso, ¿no? Nos está dejando con un 48% del mercado. Están chillando porque les está quitando beneficios que ahorita tienen, ¿no? Si eso los va a expulsar del mercado, pues ni modo, ¿no? O sea, de todas maneras, ahorita, por ejemplo, si están viendo lo que pasa en España, ¿no? O lo que está pasando en el mundo con las energías. ¿Sí saben lo que pasó o no? ¿Se informan o no se informan? El aumento descontrolado de las Ajá. tasas de pago. Ok, ¿en México está pasando eso? A ver, Leonardo. No, pero bueno, en España el problema que tienen es que tienen también un sistema así privado, pero este tema es por la regulación de la Unión Europea, que no permite, por ejemplo, a las personas pagar específicamente el costo del tipo de energía que están consumiendo. Por ejemplo, consumen energías baratas a precio de energías caras, y todo esto porque pues entonces está regulado de esa forma desde la Unión Europea, pues no lo han modificado para nada, y tampoco se puede meter el Estado porque pues tienen cierta, vamos a decirlo así, autoridad la Unión Europea sobre el Estado español. Ok, entonces fíjense, a ver, ¿quién es el que sigue ahí, Velázquez? A ver, es que no se escucha, Gustavo. Sí, profe. Uh-huh. Buenos días. Sí, es que hay un aumento de los energéticos. Generalmente esto suele pasar en Europa, pero ahorita está estallando bastante, sobre todo en España, y es por lo mismo que estábamos hablando de que la producción de energía está en manos del sector privado. Entonces ahorita, como estamos en pandemia, pues prácticamente están teniendo
pérdidas y su única salida es subir los precios. Y lo que está pasando en España es que como el sector que produce la energía que llega a todos los españoles, pues en su mayoría es privado, se ha encarecido bastante y pues ellos lo que quieren es tener ganancias. No les importa si la gente va a tener energía o luz en su casa. Entonces, imagínense bueno, lo que pasa en España, como bien lo dijo Leonardo, es que las productoras de energía cobran de acuerdo a las fluctuaciones del precio de los energéticos, en este caso del gas. Entonces ahorita en el mundo hay una creciente demanda de gas y eso ha llevado a que crezca el precio del gas. Entonces estas empresas, aunque no estén produciendo con gas, suben el precio de toda la energía, ¿no? Entonces eso hace que se haya encarecido la luz en todo el mundo, ¿no? Entonces eso es el mercado, ¿no? Las empresas están determinando cobrar lo que ellas quieren. Entonces en México el Estado controla la tarifa de luz, ¿sí? Y puede subsidiarla en determinados momentos, porque al final de cuentas todavía el Estado mexicano tiene recursos naturales para poder manejar más o menos el gasto energético. Entonces la política que se ha seguido es una política de no perjudicar a la gente. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos esa demanda de gas, además que el precio del gas y de los energéticos en el mundo está creciendo, pues en México no ha pasado tal cosa, ¿no? No les llega un recibo de luz exorbitante, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener cuidado nada más, que es lo que uno desea. Si se llega a la reforma eléctrica en donde los privados tengan mayor participación, pues al rato podríamos estar así como en España o lo que pasó en Texas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. A ver, la cosa es la siguiente: los empresarios deberían de estar en cuestiones productivas, ¿no? Si nosotros tenemos una industria eléctrica en Francia, por ejemplo, la industria eléctrica a través de la energía nuclear la controla el Estado, y ha sido muy, muy eficiente, ¿no? Entonces la crítica que se hace aquí es que el Estado es ineficiente, pero también los privados. O sea, con la reforma, esta reforma que se hizo con Peña Nieto, pues se prometió que iba a haber más producción de petróleo, pero no es así. No es así, los privados no han invertido, se han dedicado a especular con esas concesiones. Entonces, yo soy pro Estado, si a mí me dicen. Entonces, ¿por qué? Porque para promover el desarrollo necesitas tener el control de los energéticos, dar energía barata, y eso únicamente lo puede hacer el Estado. Los privados van a buscar siempre lucrar con las energías, con lo que puedan. Entonces, la pregunta de Julio, pues va ahí va implícita. Sí, a mí que el Estado produjera energía, a mí me parece bien. Me parece bien porque siempre ha subsidiado, ¿no? Y eso va a favor de la gente, de los consumidores. Lo demás que se argumentan son puros choros. Se prometía que iba a bajar el precio de los energéticos con la reforma de Peña Nieto, y lo pasó lo contrario. Y fue hasta que llegó este gobierno cuando empezaron a poner topes. Empezaron a poner topes tanto a la gasolina, a los gasolinazos, como tratar de manejar el problema del gas, ¿no? Se pusieron topes. Entonces, pues eso solamente si el Estado controla el energético. Si no,
difícilmente podríamos tener un precio como el que tenemos ahora, si estuvieran los privados controlando el mercado. Entonces, ¿a quién favorece una política así? Pues en general a los privados, ¿no? Porque se hacen de la rentabilidad, ¿no? El problema del petróleo. El petróleo es de los mexicanos, como quieran verlo, y que entren los privados, pues es compartir la renta petrolera con los privados. ¿Para qué? Mejor prodúcela tú como empresa paraestatal, ¿no? Y porque lo otro es darle la rentabilidad a los privados. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Ellos quieren rentabilidad, pero son sectores que son de ¿cómo se dice? De explotar los recursos naturales, ¿no? Los privados deberían estar innovando, creando las baterías, ¿no? Dice, las empresas que tienen así en España son las mismas que están en México, Iberdrola y Repsol. Pues sí. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, ese es el choro. ¿Ya no tienen las preguntas del examen? Ya nos faltan 10 minutos, ¿eh? ¿No? ¿Ya se pudieron matricular todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, pues entonces pónganse a estudiar, porque si no, Profe, mándeme. la guía la vamos a subir. Bueno, Pero ahorita no se preocupen por la guía, después la suben. Ahorita preocúpense por revisar la guía, más o menos tener claro las preguntas, respuestas y después ponemos fecha para que la entreguen. ¿Vale? gracias. Gracias, profe. Entonces revisen los videos, revisen cómo calcular las tasas de crecimiento, revisen cómo calcular un salario real, cómo calculan el PIB real, porque eso va a venir, ¿no? Entonces ahí hicimos algunos ejercicios, nada más revisen los ejercicios. ¿Sale? Y bueno, pues que tengan suerte para el miércoles. Y cualquier cosa ahí me dicen. Perdón, profe, una última duda con respecto a los problemas. Uh-huh. ¿Tenemos que enviarte el procedimiento? No. No. A ver, Okay. profe, tengo duda en la 16. ¿Cuál es la causalidad del ahorro e inversión en la teoría clásica? Pues la causalidad del ahorro e la inversión es la siguiente. En la teoría clásica se supone que si no hay ahorro, pues no hay inversión. Entonces la causalidad va del ahorro a la inversión. ¿Qué quiere decir? Que la inversión depende del ahorro. Así sencillo. En los clásicos, ¿no? Clásicos, el ahorro genera la inversión. Y en Keynes, la inversión genera al ahorro. Entonces, al revés. ¿Sí? Al revés. ¿Qué más? Gracias, profesor. No, de nada. ¿Qué más ya? Ya vamos a regresar. Bueno, ya no los voy a ver, pero ya vamos a regresar a la escuela para el próximo semestre. ¿Les va a dar gusto o les va a dar flojera? Esperamos que gusto. Un poco de ambas. Los dos. Gustoso. Gustos. Dos. Así, por ejemplo, ahorita ¿cuántos somos aquí? ¿Como 20? 37. 37. Pues tendrían que ser, los salones están más o menos... Ay, ¿cómo son sus salones? ¿Grandes o chicos? Es que ya no me acuerdo yo. No conocemos la FES, profe. ¿Cómo creen? Normalitos, profe.
pues tendría que ser así como la mitad del grupo para un día, ¿no? Un día... Es lo que se cree. Sí, más o menos. Yo lo que planearía sería, por ejemplo, una clase 15, la otra otros 15, y así me las ¿no? Y grabar la clase, ¿no? Para no repetir, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues ahí, pues a ver si nos logramos saber, ¿no? No creo que ya les vaya a dar clase porque ya estuve un año con ustedes, pero bueno, ojalá, ¿sale? Entonces, a ver, creo que había otra pregunta en el chat. Ok, ya no. Pues entonces, ¿algo más? ¿Ya? ¿Son 8:25? ¿Qué más? ¿Ya nada más? Por eso yo tengo una duda en la 10. Adelante. Dice, ¿cuál es el papel de la inversión respecto a la brecha entre el ingreso y consumo? Ok, el papel de la inversión respecto a la brecha en el ingreso y consumo. A ver, acuérdense que con Keynes el problema es la propensión marginal a consumir. Muy bien. ¿Qué es lo que me dice la propensión? Que cada vez que incrementa el ingreso, el consumo incrementa, pero menos que proporcional. ¿Sí? Entonces, ay caramba. Déjenme ver qué pacho. Ay. A ver, el consumo, acá está. El consumo incrementa pero menos que proporcional. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en una economía cerrada, pues yo tengo que el ingreso es igual al consumo más la inversión. ¿Sí? En general. Podría poner el gasto, pero ahorita para no complicarlo. Entonces, si el ingreso crece, imagínense que, a ver, lo voy a poner así más sencillo. Imagínense que el ingreso creciera en 10. El ingreso crece en 10, ¿no? Entonces, hay un incremento en 10 del ingreso. Ajá. Entonces, imagínense que la propensión marginal a consumir sea de 0.5. La propensión marginal a consumir es del 0.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿cuánto de esos 10 se van al consumo? ¿Cuánto? 0.5. Bueno, no, 0.5, sería 0.5 por 10, ¿cuánto es? Es el 50%, ¿no? El 50%. 50%. Serían 5, ¿no? Entonces, de estos 10 que incrementaron, solo 5 son consumo. ¿Sí? Entonces, pero yo tengo que el ingreso es igual a 10. Y es igual a 10. Y el consumo sería 5. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, ¿qué tiene que pasar? Que la inversión, ¿qué? ¿Qué tiene que pasar con la inversión? Les pregunto porque el ingreso sube en 10. Si la propensión marginal a consumir es del 50%, pues el consumo subiría en 5. Pero para que esto se cumpla, ¿qué tendría que pasar? Yo tengo 10 es igual a 5. ¿Tendría que ser igual que el consumo? ¿Cómo? ¿Tendría que ser igual que el consumo? ¿Pero qué tendría que ser igual que el consumo? ¿La inversión? La inversión, ¿no? Entonces, lo que no crece el consumo, ¿sí? Tendría que, los otros 5 tendrían que ser inversión.
Entonces tiene que crecer la inversión en 5. Entonces a eso es lo que se refiere Keynes cuando habla de la demanda 1 y la demanda 2, ¿no? Estamos suponiendo que la demanda total es igual a la demanda 1, que sería el consumo, más la demanda 2, que sería la inversión. Entonces, esta crece, pero menos que proporcional cada vez que crece el ingreso. Entonces tiene que entrar la inversión a compensar ese incremento en la demanda. No es automático, pero tendría que pasar. No sé si quede claro ahí. Más o menos. Entonces podría ser que cada que el ingreso incrementa, el consumo incrementa proporcionalmente y llega la inversión para hacer como una igualdad. Tendría que subir la inversión, porque el consumo crece, pero menos que el ingreso. Entonces, la brecha la tiene que cerrar la inversión. Si no, no se cumpliría la igualdad. ¿Sí queda claro o no? Más o menos. Sí, profe, queda claro. Gracias. Bien. ¿Algo más? Bueno, si ya no tienen dudas, ya están para el examen, ¿eh? ¿Salen, niñas, niños? Sí, pero... Sí, profe. Entendido, profe. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Fernando? Yo no escuché. Entendido, profe. ¿Entendido? Ok. Pues al paredón el miércoles, ¿sale? Gracias, profe, hasta luego. Listos, no tanto, pero preparados sí. Pues no creo que ni la una ni la otra, pero pues hay que alabe María, ¿no? Entonces, Sale, profe, ahí gracias. ahí se ven. Entonces, Gracias. revisen los ejercicios, ¿eh? A ver qué hay aquí más. Mejor no haga examen. Ja, 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 ja. Esa es muy buena. Dale. Ahí se ven. ¿Vale? Hasta luego, gracias. Órale, Sale, va. profe, nos vemos. Dale, profe, nos vemos, gracias. Sale, ya no sufran. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Esa es la risa Gracias. normal. Hermano. Ahí se ven. Le subo